Hola a todos, todas. Vamos a hacer la cuarta clase ya desde casa y hoy vamos a hacer con material que voy a ir mostrando que puede ser cosas de casa que nos van a servir. Y si tienes material deportivo, pues yo te voy a ir diciendo. Vamos a necesitar peso, que puede ser pues si tienes un balón o alguna pesa, que sea pues un peso que sueles utilizar de forma habitual, y si no sueles usar, puedes coger, por ejemplo, si no tienes peso, puedes coger unos libros, ¿vale? Pues unos libros que tú consideres que va a suponer un pequeño peso para ti sin pasarnos, ¿no? Luego lo siguiente que vamos a utilizar es una silla o un banco pequeño. Yo voy a usar la silla, pero puedes utilizar un banco pequeño, algo que sea seguro, no nos vayamos a caer, ¿no? Y que en el cual tú puedas subirte y bajar de ese banco. Luego vamos a utilizar gomas. Si tienes unas gomas deportivas, pues vamos a usar unas gomas que pueden ser de este tipo o de este tipo, que son elásticas. Y si no tienes gomas, seguro que alguna tiene alguna malla o algún pantalón que sea un poco elástico, ¿vale? Y pues también se puede utilizar. Y luego vamos a usar, pues si tienes alguna pesita pequeña, yo no tengo, entonces si tienes alguna pesita pequeña puedes usar una pesita pequeña, y si no, pues una botella de agua llena o un litro de leche, ¿vale? Y como siempre, recordaros que es muy importante el calentamiento. Tenéis otro vídeo que pone calentamiento, que más adelante generaré otro vídeo de calentamiento, ¿no? Pero siempre ese calentamiento dura unos 10 minutos, es importante que hagas ese calentamiento antes de esto que vamos a hacer. Yo doy por hecho de que ya tú vas a hacer el calentamiento. Y recuerda, sentido común. Estos vídeos los está haciendo, o estas clases las está haciendo gente que yo no he tenido nunca en mis clases, entonces es importante que tú siempre tomes la opción más segura, más fácil, con la que te sientas más cómodo y que uses sentido común. Si no te sientes seguro o segura haciendo el ejercicio, pues mejor no lo hagas, ¿no? ¿Vale? Yo seguiré dando opciones. Ok, el primer ejercicio que vamos a hacer es la sentadilla básica, que ya lo hemos hecho. Además, iremos haciendo ejercicios que ya he mostrado en otros vídeos para que sea cada vez más fácil, ¿no? La sentadilla básica con peso o sin peso la puedes hacer, ¿no? La sentadilla, vamos a hacer una sentadilla press, que es, haces en sentadilla y subes el peso por encima de tu cabeza y por encima de tu cabeza hacia adelante, ¿vale? Como lo estoy haciendo yo ahora. Y recuerda que tienes la opción de sentarte, ¿no? Te sientas en la silla y ahora elevas el peso, ¿vale? Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es el criss-cross, que lo hicimos el otro día, que puede ser con una almohada tumbada aquí, con la cabeza apoyada, o sin apoyar, como lo estoy haciendo yo, como te resulte más cómodo, más cómoda, ¿vale? Ok, empezamos. Vamos a empezar con la sentadilla, ¿vale? Yo voy a hacer la primera vuelta en la silla para que la veáis. 3, 2, 1, con el peso y subimos. Recuerda, por encima de tu cabeza hacia adelante. Recuerda lo que hemos hablado ya también, la sentadilla, las rodillas separadas, ¿sí? Por fuera de la parte interna del tobillo, que los pies no se levanten ni basculen. Tú decidas hasta dónde bajar, ¿no? 10 segundos. Ok. Estamos haciendo 15 segundos más que en las otras clases. Hacemos el criss-cross. Puedes apoyar, recuerda, la cabeza, o colocar una almohada, o hacerlo sin apoyar, como lo estoy haciendo yo. Inspiras, expiras al cambiar.
Importante que se acerque la rodilla a ti y no tú a la rodilla, que evites hacer esto. Siempre con la espalda pegada. Ok. Primera vuelta. Estamos haciendo 45 segundos del ejercicio, 15 segundos entre uno y otro. Vamos a hacer 4. Ahora voy a mostrar la sentadilla con los libros. Punta de los pies hacia afuera. Venga. Recuerda que no hace falta bajar tanto, ¿no? Cada quien decide hasta dónde bajar y el límite lo va a poner tu propio cuerpo. Si las rodillas se meten, es que has bajado mucho. Si tus talones se levantan, es que has bajado mucho. Puedes hacer perfectamente aquí. Si para ti es mucho más cómodo, aquí. Y puedes hacerlo sin peso también, si prefieres. Ok. Nos tumbamos. Vamos a completar. Recuerda que puedes usar un cojín para tu cabeza si es más cómodo. Puedes hacerlo aquí. Cinco, 4, 3, 2, ok. Vale. Vamos con la tercera vuelta. Con el peso que tú hayas elegido o sin peso también. Recuerda, la zona media está en tensión y tu espalda neutra. Eso es. Y segundos. Ok. El crisscross de nuevo para completar la tercera vuelta. Alineas con este brazo, presionas la rodilla y con el otro, el contrario, alineas tobillo, rodilla, cadera. Sin forzar, por supuesto. Recuerda que la pierna se extiende, no abajo, no hacia arriba, en una posición media. Okay. Vamos a por la cuarta y última de esto. Ya con el calentamiento y esto, ya yo estoy sudando otra vez. Venga. Recuerda que puedes usar la silla para la sentadilla. Puedes hacerlo aquí. Y para dar más intensidad, más rápido.
rápido. Ok, descansa, hidrata un poco. Vamos a cambiar ahora. Prepárate para el crisscross. 3, 2, 1. Ya, para completar la cuarta. No dudes en apoyar la cabeza con la almohada o sin la almohada. No dejes que se cargue tu zona cervical. Tiene que ser cómodo siempre. Fácil de hacer. Puede ser muy exigente y fácil. Ok. Hecha cuarta vuelta. Vale. Descansa un poco. Siguiente ejercicio, no vamos a utilizar ningún material más que la silla y el sitio donde te estés apoyando, tumbando, la colchoneta o la toalla o la alfombra. El ejercicio va a ser muy fácil y no va a ser por tiempo los dos primeros, solamente uno va a ser por tiempo. Voy a programar el reloj. El cronómetro, van a ser 30 segundos de un ejercicio que ya hemos hecho y uno nuevo. Uno nuevo pero muy sencillo, muy básico. Va a depender este nuevo, la altura que tenga el banco lo va a hacer más exigente o menos exigente. Y es muy sencillo, tú apoyas la pierna izquierda o la pierna derecha encima del banco o de la silla y es subir y bajar, ¿vale? Ok, sencillo, y lo único que quiero que tengas en cuenta es lo siguiente. Tú apoyas la pierna arriba y vas a buscar cuando subes contraer la zona media para darle estabilidad a la columna y sentir que subes con la pierna de adelante. El dedo gordo, tenga zapatilla o no tenga zapatilla, intenta encajarlo para darle estabilidad y alineación al tobillo, rodilla y cadera. Aquí, ¿vale? Vamos a hacer 15 repeticiones con cada pierna. Y el siguiente ejercicio, ya lo hemos hecho, es aquí. No sé si os acordáis. Subir y bajar sin forzar, luego comentamos. ¿Vale? ¿Listo? ¿Lista? Vamos, pierna derecha, pierna izquierda en el banco. 3, 2, 1. 15 repeticiones. Ya. 1. Contraes, 2, 3, intenta evitar impulsarte con la de atrás, que sea la de adelante. 4, con tu espalda recta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, una más, y con esta completamos 15. Cambiamos la otra pierna. Nuestra de aquí. Va. 1, contraes, 2, justo al subir, y te impulsas con la de adelante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando bajes, contrólalo, que no sea caerte atrás. 13,
14 y 15. Y aquí tener cuidado, si nunca habéis hecho este tipo de ejercicio o estos tipos de entrenamiento, no hagáis con mucha altura, un banco chiquitico suficiente, o puedes apilar 3-4 libros y hacerlo con eso. En la próxima muestro con los libros, ¿vale? Ok, y ahora 30 segundos. Elevación del tronco, boca abajo, 3, 2, 1. Los pies siempre pegados al suelo, llevas las manos atrás, frente siempre hacia el suelo y evitas subir muy rápido o muy brusco, evita esto, ¿vale? Que sea muy despacio. Inspiras, expiras. Ok, segunda vuelta, son 3. Sujetas, por ejemplo, yo estoy apilando, voy a apilar 5 libros y con esto se puede hacer perfectamente. 15 repeticiones, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, siempre haciendo fuerza con esta, 13, 14, 15, con la otra pierna y buscando encajar el dedo gordo para alinear. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, y ahora hacemos elevación del tronco, supino, que es boca abajo, 30 segundos, prepararse, 3, túmbate boca abajo, 2, 1, ya. Recuerda, los pies pegados al suelo siempre, manos al frente, inspiras, expiras, muy despacio, sin notar las vértebras, notando la musculatura. Ok, vamos con la tercera vuelta. Tú eliges el peso, ¿no? Tú eliges la altura, que eso es lo que te va a dar más o menos intensidad. Recuerda, más alto, mucho más intenso, más bajo, más tranquilo. ¿Listo, lista? 3, 2, 1, va. 1, 2, si es alto, baja despacio. Si es bajo también, es más fácil. Si es alto, sobre todo, baja lento. 5, creo. 6, si no, una más siempre viene bien. 7, si es una menos, a 6, una más. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, cambiamos. Va. 1, 2, contrae la zona media, recuerda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos. 11, 12, 13, 14
y 15. Ok. Elevación del tronco en colchoneta. 3, túmbate. 2, 1, ya. Inspiro, lento, expiro. Aquí, hasta donde subir siempre lo da la comodidad, no debe molestar la columna ni debemos de sentir las vértebras. Ok, vale, hecho el segundo bloque ya. Vamos a ir al tercero y aquí os explico los ejercicios que vamos a hacer mientras recuperáis un poco. Aquí vamos a utilizar el sitio donde nos estamos tumbando y la goma si tienes, y si no tienes la goma, recuerda alguna prenda que sea un poquito elástica, ¿vale? Una malla. Ok. Vale, primer ejercicio, explico. Muy importante, te voy a ir dando opciones. La idea es apoyar en esta posición, apoyar la rodilla con la pierna que está en el suelo, la rodilla de la pierna que está en el suelo flexionada, intentando que tus caderas y tus hombros estén en la misma línea. Y esta pierna puede estar elevada o no. Lo voy a mostrar en esta posición para que veáis la alineación, ¿vale? El objetivo es que tu rodilla, tus hombros estén en la misma línea, evitando esto, por ejemplo, que mis glúteos estén por detrás o que mi rodilla esté por delante, ¿vale? Y desde aquí vamos a hacer la primera vuelta, solo mantener, ¿vale? Solo mantener. Si alguien no puede apoyar el codo por algún problema de hombros, puede hacer de nuevo, puede repetir mientras hacemos ese ejercicio, el criss-cross y los dos que hemos hecho. Y este, como es derecha e izquierda, puedes repetir el criss-cross y elevación del tronco, ¿de acuerdo? Ok, nos preparamos, 30 segundos a cada lado. 3, 2, 1. Ok, apoyas el codo alineado al hombro, hombros, caderas, rodillas alineadas. Esta pierna puede estar apoyada o sin apoyar. Sube las caderas para notar el glúteo. Puedes elevar el brazo y mantienes. Este lo puedes hacer con el criss-cross, boca arriba, alternando las rodillas que empujas hacia el pecho, ¿no? Es otra opción. Ok, cambiamos en 5, 4, 3, al otro lado igual. Este lo puedes sustituir por este, ¿no? Boca abajo y atrás, los dos que hemos hecho ya. Ok, apoyas el codo, alineas, 3, 2, 1 y mantienes. Debes notar que hay tensión en esta zona, en el glúteo, un poco en la zona oblicua. Ok, y ahora hacemos el tercer ejercicio. Lo voy a mostrar primero con la prenda elástica, suponiendo que no todo el mundo tiene una goma en casa. Vas a colocar justo donde puedas apoyar los pies. Ahí colocas la prenda y desde aquí el ejercicio es tan sencillo como empujar hacia atrás y estirar. Abres y estiras. El límite siempre lo va a dar la zona lumbar y debes buscar juntar tus escápulas atrás y sacar el pectoral, ¿vale? El gesto es algo así, fijaros, ¿eh? No hace falta llevar las manos atrás, es simplemente esto, ¿vale? Este gesto, buscando que la espalda se contraiga, ¿no? Y abras la caja torácica, sacas el pectoral, ¿de acuerdo? 3, vamos a hacer
30 segundos. 2, 1 y ya. Expiras. Expiras. Que no se levante tu zona lumbar. Ok. Vale. Repetimos. El primero, y ahora doy una opción un poquito más exigente, que puede ser con peso o sin peso. Este ejercicio ya sabes que lo puedes sustituir si no puedes apoyar los codos o los hombros por este, ¿vale? Que vas a hacer mucho de ese, pero es una buena forma de cambiar y de proteger si sabes que no puedes apoyar por alguna razón, alguna lesión, ¿no? Y este puedes repetirlo igual con la pierna apoyada o sin apoyar, y quien quiera un poco más de intensidad hace este giro, que lo muestro ahora de perfil. Fijaros, llevo el brazo y roto la columna sin que bajen las caderas, y esto lo puedo hacer con la mano sin peso o con el peso, con el litro de leche yo que no tengo pesa pequeña, aquí, vale, tú eliges. Prepararse, 3, 2, 1, ya. Inspiro al subir, expiro. Si nunca has hecho este ejercicio, es importante que lo cambies por el de las rodillas, ¿no? El criss-cross, que se llama. Ok, cambiamos. Si estás eligiendo el otro para proteger tus articulaciones, ¿no? Si tienes alguna lesión no puedes apoyar el codo, recuerda que este lo sustituyes por este que ya hemos hecho. ¿Vale? 3, 2, 1, ya. Con peso o sin peso. Colocas primero. Ok, y ahora si tienes la goma o la prenda elástica, de nuevo entrelazas, colocas la goma en tus pies, te tumbas en 3, 2, 1 y desde aquí abres. Recuerda que el gesto en el suelo, siempre esta zona debe estar pegada, puede ser la cabeza apoyada con una almohada si hace falta. Y el gesto es abrir la caja torácica y juntar las escápulas atrás. Este que estoy haciendo yo aquí. Por seguridad para tu espalda es mejor hacerlo tumbado, tumbada. Vamos a hacer 5 más aunque haya sonado. 5, 4, 3. Evita flexionar los codos están extendidos, fijaros en mí. 2 y 1. Ok, vamos con la tercera vuelta. Puedes meter más exigente si quieres. Recuerda, puedes hacer el criss-cross o puedes hacerlo aquí con la pierna apoyada o sin apoyar. Puedes hacerlo con peso, el movimiento, o sin peso, o puedes hacerlo en vez de apoyar la rodilla, apoyar los pies, ¿vale? Ok, prepararse. 3, 2, 1, ya. Va. Uy, que me caigo. Ok. Ay, mi codo, que tengo mi colchoneta pequeña. Al otro lado igual. Venga.
Recuerda, si estás eligiendo algo para evitar apoyar el codo, puedes hacer este aquí, ¿no? Recuerda las opciones que tienes en este ejercicio: apoyado el pie, sin apoyar, sin peso, con peso o apoyando los pies, ¿vale? Ok, prepararse. 3, 2, 1, va. Ok, vale, cogemos la goma, nos preparamos. Yo voy con la tercera goma que andaba por ahí. Si no, recuerda, tienes la prenda elástica que la puedes usar. 3, 2, 1, va, abre atrás. Depende de la flexibilidad de la goma, bajas más o menos, los codos completamente extendidos. Cuando bajas, si bajas mucho, porque la goma permite bajar las manos por encima de los hombros. Tres, 2, 1, ok. Descansas. Vale, estamos sudando ya. Ok, hecho el tercer bloque, vamos con el cuarto. Voy a cambiar el crono, vamos a utilizar unos bloques de tiempo de un programa, de un sistema que se llama Tabata, pero sin llegar a ser un Tabata, solamente vamos a usar sus tiempos, que son 20 segundos de un ejercicio, 10 de descanso, y lo vamos a repetir 8 veces y con eso terminamos, ¿no? El Tabata suele estar enfocado o está enfocado desde el principio para buscar alta intensidad. Nosotros no, lo que buscamos es utilizar solamente los bloques de tiempo. Y los ejercicios son sencillos. Vamos a utilizar la colchoneta. Entonces, tienes la posibilidad de hacer, apoyando los codos, la plancha básica, ¿vale? Que puede ser aquí, mantener. O puede ser con paso lateral o con salto, lento o rápido. Ten en cuenta que son 8, ¿vale? Entonces elige el tuyo. Si no puedes apoyar los codos, vamos a hacer uno que ya hemos hecho, que es la U. Puedes estar aquí con la cabeza apoyada o incluso apoyada en una almohada. Puede ser mantener o puede ser con este movimiento. Si es muy incómodo tener las piernas extendidas, la flexionas, puede ser mantener o con este movimiento, sin llegar a extender las piernas, ¿vale? Lo que debes buscar evitar es que la zona lumbar se separe, ¿vale? Si se separa, ponte la almohada atrás, plantéate flexionar las piernas y sin extenderlas como lo estoy haciendo yo ahora, ¿no? ¿Vale? Voy a empezar con este yo. Y recuerda, la idea es que puedes alternar uno y uno o puedes hacer el mismo ejercicio varias veces. Espero que hayas elegido ya uno. Nos preparamos. 3, 2, 1. Ya. Voy a ir mostrando. Puede ser aquí, con la almohada atrás. Puede ser aquí. O puede ser aquí. O aquí. Siempre que no se separe la zona lumbar. Ok, 10 segundos. Puedes seguir repitiendo este ejercicio. Ahora es la plancha, que puede ser mantener. Puede ser paso lateral. Puede ser salto.
más lento, a doble tiempo, o puede ser rápido. Ok, están mostrados los dos. Llevamos 2, son 8. Puedes alternar si quieres, si te resulta más cómodo, puedes hacer el mismo siempre. ¿Vale? Yo voy a volver a repetir este. Ya. Tú eliges. Recuerda, sin sentirte obligado o obligada, hacer el que estoy yo, el que estoy haciendo yo, ¿no? Sentido común. Elige el que sea más fácil de hacer. Van 3. Y este formato de tiempo, elijas el que elijas, vas a ir notando cómo va subiendo la intensidad. ¿Vale? Cuarto. Ok. Caen las gotas de sudor. Voy a cambiar. Recuerda, aquí, con almohada o sin almohada, puede ser esto, mano, pierna contraria, puede ser aquí, puede ser aquí. Un pequeño gesto solo, sin que se levante, sin que se separe la zona lumbar. Me quedo con este, y el más exigente. Ok. Van 6, creo. Si me equivoco me echáis la bronca luego cuando nos veamos otra vez en clase. Venga. Séptimo. Ok, 1 y ya, elige el tuyo, porque sea el último no elijas algo que sea más exigente y que te puedas lesionar, sigue con el mismo. Va. Ok, muy bien, hecho. Vamos a estirar un poco. Para estirar vas a usar la goma o esa prenda elástica que tienes. Yo voy a usar la prenda, así acompaño a la gente que no tiene goma. A ver un poco. Ok. Vas a adelantar una de tus piernas. Esto lo hemos hecho en la última clase grabada, ¿no? Baja las caderas. Con tus manos empuja un poquito el tronco hacia atrás. Estiras el psoas. Elevas el brazo. Cambias. Igual, la otra pierna. Adelantas. Bajas primero las caderas, todo lo que necesites. Inclinas un poquito el cuerpo hacia atrás y elevas el brazo contrario de la pierna que está adelante. Ok, vuelves. Ahora apoya las dos rodillas, adelantas las manos y extiendes la columna. Metiendo la cabeza entre los codos. Aquí puedes girar un poco el cuello hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y respira normalmente. Ok, ahora apoya los codos, junta las rodillas, sujetas los talones con tus manos, mete la frente y la barbilla hacia el ombligo y curva la espalda.
Ok, despacio, te levantas, vale, puede ser aquí, o tumbado, tumbada como estabas, o sentado, sentada, perdón, una mano por delante o por arriba, y haces palanca imaginando que te tiran de ambas muñecas. Inspiras en el centro y cambias. Ok, ahora entrelaza los dedos de tus manos, inspiras y al expirar curvas la espalda. Inspiras y llevas las manos atrás, estiras pectoral. De nuevo. Vale, vuelves a llevar las manos al suelo y vuelves a extender la columna. Ok, ahora te tumbas boca abajo, flexionas una de tus piernas presionando el talón contra el glúteo. Si es difícil hacer este gesto, te tumbas de lado, subes la rodilla para acercar el empeine a tu mano y puedes estirar aquí, o si desde aquí puedes dejarte caer, te dejas caer. Recuerda, siempre fácil, sintiéndolo seguro, sentido común. Junta las rodillas aquí. Sueltas, cambias. Igual con la otra pierna. Ok, sueltas. Vale, ahora te tumbas boca arriba. Le doy la vuelta para que veáis. Desde aquí vas a dejar a mano la prenda que estabas usando, la prenda que es elástica. Ahora cruzas pierna derecha sobre izquierda y sujetando por detrás o una mano en el pie y la otra en la zona del tibial, presionas hacia ti y estiras el glúteo. Aquí debes evitar que se levante como lo estoy levantando yo ahora en la zona lumbar, ¿no? Siempre pegada. Cambias. Ok, relajas, sujetas ahora la prenda elástica y colocas el pie derecho con los dedos de los pies hacia ti y la rodilla un poquito flexionada siempre, tensas y estiras. Cambias. Ok, quitas la prenda, elevas las dos piernas y sujetas las rodillas para juntarlas, abrazas, elevando un poquito la cabeza y puedes rodar un poquito, que sea fácil, que sea cómodo para tu espalda, si no, sáltate este ejercicio. Ok, despacio sueltas. Te das la vuelta de nuevo boca abajo, apoya las manos por debajo de tus hombros, los dedos de los pies, te levantas y muy despacito relajas ahí cuello, hombros, brazos, las rodillas siempre flexionadas. Inspiras y al expirar subes despacio zona lumbar, dorsal, cervical, elevas brazos, extiende arriba. Abres atrás. Muy bien. Hecho. Bueno, hoy hemos hecho una clase con material. Haremos más clases con material y algunas otras también con mucha intensidad, para la gente que quiera más intensidad, etc. Recordad, me tenéis por el WhatsApp todo lo que necesitéis, me podéis escribir. Bueno, hasta luego.